Buenos días, ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo te va? Bienvenido, Miguel. Alegría estar de nuevo. Gracias por el madrugón. Felicidades, es la primera vez que te molestamos en este año. En efecto. Bien, ¿eh? Una alegría estar aquí. Director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, siglo XXI, y también coordinador de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Foto, Miguel, en esta película que no sabemos todavía qué final tiene si hablamos de la economía del país. Absolutamente. Hacia fin de año, habitualmente, y a comienzos de enero, lo que va de enero, cuando uno visita cualquier programa, le dicen, bueno, ¿cómo terminó el año pasado? Y la mayoría de la gente tiende, en lugar de hacer el análisis del año pasado, el hacer el balance de 3 años. ¿Por qué? Y porque el año pasado ha terminado, falta todavía conocer los últimos números de diciembre, objetivamente el peor de los 3 años de gobierno, en términos de cualquier medida que uno observe o mida, cualquier variable que uno compare entre el fin de este año que acaba de finalizar, ¿no es cierto?, y el 10 de diciembre del 2015, todas se han agravado. Hablemos de inflación, hablemos de pobreza, hablemos de recesión, hablemos de nivel de actividad, la que mires. De hecho, hoy nos encontramos con una particular situación, que es que si miramos qué ha ocurrido con el número que se conoce hasta ahora de inflación, el IPC, 47%, pero tenemos en cuenta que hay una devaluación del 74%, uno diría que hay un pass-through que todavía no se ha trasladado. Y una inflación mayorista del mismo orden. Una inflación mayorista que ni hablemos. ¿Qué implica esto? Esto implica que, primero, no se ha podido trasladar a precios todo ese proceso, sí. Y segundo, que esto va a seguir ocurriendo, por lo tanto, vamos a volver a tener un año con inflación. Miguel, ¿cómo se resuelve esto? Abundan las voces críticas, que está bien que las haya respecto a lo que está pasando, lo que no se hizo, pero ¿cómo se resuelve? Porque siempre está, más en estos años de campaña, está muy independientemente del signo político, todos tienen el diagnóstico y cuando después llegan a la decisión de Rivadavia, todo vale en el marketing, en el año electoral, se promete todo, pero después siempre estamos en foja cero. Venga quien venga, falta plan, falta equipo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sale del laberinto este? Bueno, obviamente, esto que vos recién pones el dedo en la llaga, ¿no es cierto? De diagnósticos estamos todos muy cansados. Y es más, ¿qué es lo que se habla cotidianamente? El candidato tal, la alianza tal, este va a ir con tal, el otro va a arreglar con tal. Pero nadie habla de contenidos. Pero en ¿O para qué hacer? Es ver quién nos seduce, quién nos miente mejor. Absolutamente, una cosa más de análisis de marketing y de campaña, como bien vos decías, electoral en búsqueda de un candidato que seduzca, que ¿para qué va a ocurrir? ¿Y desde la UCR? Desde la UCR nosotros estamos mirando con mucha preocupación, y hacia el año pasado nos juntamos sectores de todas las provincias y de todos los sectores, y en el Savoy nos dijimos, vamos a tratar con todo este trabajo de especialistas y pulsando la opinión de prácticamente la totalidad de los sectores, hablo de las pymes, hablo de sectores del campo, hablo de sectores de la industria, tratar de plantear una agenda progresista, que es la que nosotros denominamos la agenda progresista del radicalismo, que debe ser llevada lógicamente a una situación más amplia en la búsqueda de un acuerdo político. Y esta agenda progresista necesariamente, como lo hemos dicho, pasa por buscar un acuerdo político, económico y social en el entendimiento de que esto no lo puede resolver un solo sector y mucho menos un solo partido. Y que además la Unión Cívica Radical no puede volver a equivocarse como en Gualeguaychú, donde aceptó una alianza electoral sin tocar un contenido de lo que se iba a hacer. Es decir, reconociendo que iba a gobernar el PRO y donde no importaba las medidas que se tomaran porque total nunca habíamos acordado un programa. Para que esto no vuelva a ocurrir es necesario que nos sentemos con una agenda que precisamente sea una agenda que tienda a ser coherente con la historia del radicalismo. Pues observar lo que pasa en los sectores productivos. Ya se ha agotado la paciencia. Hoy, en los diarios de hoy, van a ver el presidente de la sociedad rural
dice que, señores, se acabó, no confiamos más. Hace 10 días atrás, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, porque el presidente iba a ir llevando esto que llevaron el fin de semana pasado, ¿no es cierto?, los últimos días, los 35 puntos, por lo tanto, el vínculo con el gobierno tiene que ser mantenido en la formalidad, dijo, no creemos más en este gobierno y en este programa, no queremos volver al pasado, pero queremos sí que se arme una alternativa con un programa de desarrollo y de producción como horizonte. En la previa, en la teoría, suena siempre todo fantástico, después en la práctica es imposible desarmar la maraña de gasto público que sigue creciendo y que origina otras tantas afectaciones en la economía, y la única creatividad que siempre surge desde la dirigencia política es más impuestos. Vos estás... Pero ¿cuál es la tecla a tocar? ¿Cuál sería el eje del plan, en este caso de la UCR, por ejemplo? Así es. Desde nuestra perspectiva, nosotros estamos planteando exigencias para el corto plazo. ¿Qué quiero decir? Y luego un programa más a largo plazo, que es el que hay que analizar. O sea, estamos hablando de una agenda en 2 tiempos. ¿Por qué? Porque si la última vez que yo los visité, alrededor de noviembre, diciembre del año pasado, estaban muriendo 11 pymes por mes, hoy están muriendo casi 30 por mes. Entonces, las pymes y los trabajadores vinculados a ellas, recordemos que casi el 80% del empleo formal está en las pymes, no pueden esperar ni a un cambio de gobierno, ni pueden esperar a que salgamos de la recesión, de la cual sabemos, ya nos hemos enterado, hay una coincidencia entre todos los que analizamos el horizonte de que todo este año va a ser recesivo. Algunos dicen que el segundo semestre va a haber una pequeña reacción. Volvemos entonces. En esta emergencia, el primer planteo en ambas agendas es una reforma impositiva, que nos quite el pie a la producción, a la generación de empleo y al trabajo. Eso genera pánico porque la reforma impositiva que hubo trajo más impuestos. Por supuesto, por eso estamos... Más presión fiscal. Estamos hablando de que no puede seguir ocurriendo, de que el único país donde hay impuestos a la exportación, impuestos a la producción de esta manera y con esta grosería de números y de tasas, es en la Argentina. A ver, todos los competidores que tiene Argentina en sus exportaciones no tienen los niveles impositivos que tiene Argentina, ni retenciones. La Unión Cívica Radical, ¿qué postura tendría en cuanto a derechos de exportación? Nosotros, teniendo en cuenta opiniones fuertes que hubo también, te lo digo explícitamente, a favor de la instauración nuevamente. Te lo digo explícitamente. En el Savoy, yo diría que los capítulos fueron 2 en términos económicos. A mí me tocó el de la economía real, el de lo que es las pymes, lo que es el tema productivo, lo que es la agenda de la producción. Y a un especialista en temas impositivos y presupuestarios, Eduardo de Leville, le tocó la propuesta impositiva. ¿Por qué? Porque, insisto, la necesidad imperiosa de levantar todos los impuestos que gravan a la producción, el consumo y la creación de empleo es imprescindible. Ahora, ¿esto cómo lo contrapones? Nosotros decimos que desde ya cualquier reforma impositiva que se plantee parte de la base de quitarle el pie el pie que hoy tiene arriba, ¿no es cierto?, los sectores de la producción, y poner un impuesto que grave aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva. Es decir, estamos hablando de un modelo estilo canadiense, donde objetivamente, si hiciéramos esto, nos sobra la posibilidad de bajar el IVA a la mitad, de quitar el tema de las retenciones de manera gradual para este primer tiempo, pero total en términos absolutos, porque, insisto, todos nuestros competidores no tienen impuesto a las exportaciones. Y aquí estamos claramente grabando lo que debiera ser nuestra, diríamos, fuente principal de ingresos, en un momento en el cual la pregunta es ¿cómo vamos a salir del endeudamiento? Obviamente los únicos dólares genuinos tienen que aparecer de un saldo positivo de la balanza comercial. ¿Hay una postura unificada dentro del partido? No. Yo diría que hoy no hay postura unificada dentro de ningún partido. Vos hablas con gente del PRO que dice Miguel, esto es de los sectores mayoritarios hoy del radicalismo. Esto no genera lo que ocurre con el resto de los partidos también, independientemente del signo, que es una apatía total por parte de la sociedad con la política, un descreimiento respecto, lo que pasa después en la realidad, ¿no? Si miramos los diarios de hoy, ha habido una participación en elecciones obligatorias en La Rioja cercana al 40%. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Esto está indicando un hartazgo de la población hacia las soluciones que no han logrado venir de la política, ¿no es cierto? Nosotros
y seguimos reivindicando a Raúl Alfonsín, teníamos el lema de que con la democracia se cura, se educa, ¿no es cierto? Y sin embargo, tenemos que reconocer que la crisis que se está dando a nivel mundial es porque obviamente los programas de desarrollo y la economía de bienestar y las democracias establecidas no han logrado, terminó generando el proceso globalizador al cual obviamente hay ganadores y perdedores. Te pregunto desde afuera de la política, sí. Estando adentro de la política, en el técnicamente, Congreso, técnicamente, para el nivel de trabajo técnico y específico, ¿es necesario el gasto que implica hoy, por ejemplo, cada diputado, cada senador en cuanto toda la variedad de estratos que hay, asesores, obviamente, un listado enorme? Digo, sugiero como gesto inclusive, sí, claro, respecto a aumentar impuestos, pero ¿para qué? Estamos de acuerdo, obviamente tiene que haber un replanteo de la totalidad del gasto público. Debieran empezar dando el ejemplo, obviamente, las estructuras de la política, pero yo te diría que al lado de los egresos que hay, de pagos de subsidios desmesurados e insólitos como el que está ocurriendo en este momento en las autopistas, donde vos ves que el riesgo empresario no existe, porque te bancan no solo lo que vos ganás con el cobro, sino que además, si no trabajás a un determinado nivel, te lo subsidian. Me parece que lo primero que hay que hacer, y los números más gruesos por donde se va, diríamos, la recaudación que paga el pueblo, por supuesto, hay que atacar ahí. Y obviamente atacar ahí... O las dos cosas juntas, ¿no? Desde ya, ojalá se pueda hacer esto en conjunto, para lo cual es imprescindible el acuerdo político, económico y social. Si no hay acuerdo, si no superamos la grieta, es imposible. Si no podemos hablar los desiguales... Esto es utópico, Miguel, teniendo en cuenta que ni los empresarios ni muchos políticos quieren ceder, nadie quiere ceder una moneda. Yo creo que porque no hay un horizonte de crecimiento y desarrollo que esté claro para todos, y porque claramente hay una bajada de nivel de la dirigencia política, empresaria, gremial, donde mires, social que debe preocuparnos. Yo siempre cuento, volví de Europa hace 2 meses y las 3 preguntas que los inversores, los proveedores me hacían, etcétera, donde fuera era, primero, señores, el nivel de endeudamiento y la velocidad con que se están endeudando nos está preanunciando de que van a un nuevo default. Es decir, ¿cómo van a pagar esto? Segundo, ¿alguna vez los argentinos van a tener la capacidad de elaborar un programa y medidas a largo plazo y cumplirlas? Y el tercero, el más preocupante, el que más nos duele a todos, estamos sorprendidos de la mediocridad de la dirigencia política argentina, que en un país que puede dar de comer a 400 millones de personas tenga 1/3 de su población en la pobreza y la mitad de los chicos en edad escolar con problemas alimenticios. ¿Será consecuencia, Miguel, también de estar siempre con medidas para las próximas elecciones, que son cada 2 años? Cada 2 años. En gran medida, ya es lejísimo. Absolutamente. Vos fíjate que prácticamente el año siguiente a cada elección, para ganar las próximas elecciones. Sí, lamentablemente la mirada cortoplacista es un indicador de la mediocridad de la dirigencia y de la incapacidad de ponernos de acuerdo en políticas de Estado a largo plazo que trasciendan más de un gobierno. Todo lo que tenemos que acordar, desde el tema comercio exterior, el campo, la producción, el tema impositivo, son políticas a largo plazo. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, de quitarlas de la competencia electoral, y va a ser muy difícil encontrar una solución. Miguel, un placer. El placer fue mío desde ya. Nos vamos con ustedes a la pausa, ya estamos.